pero es como la idea de dónde arranca la iglesia, qué pasó 50 o 100 o 200 años después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos con la comunidad que empezó allí en el Medio Oriente, que Pablo trabajó por varios continentes con sus hermanos en la fe. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué ha pasado durante tantos cientos de años que han pasado hasta el día de hoy? ¿De dónde salieron los protestantes o los evangélicos? ¿De dónde salieron? ¿Qué pasó con eso? Porque sí, leemos en la Biblia lo que leemos, pero no, hay veces no nos acercamos como a la historia, como a todo lo que ha acontecido a través de la historia con respecto de la iglesia, de la, de la, de aquello que nació allí el día de Pentecostés. Entonces, hermano Pedro, por favor. Hermanito, buenos días a todos. Bueno, como el hermano dijo, queríamos ver toda la parte eh, histórica, hablando desde la historia. Eh, Hermano, pero no pensé que era para hoy y estaba haciendo la presentación en un precio, sino que la tengo un poquitico larga y desacomodada, entonces no sé si la, si la coloquemos, la comparta así o, o se la resuma de manera más concreta para la próxima. Es que es bastante extenso y en la línea de tiempo hay muchos acontecimientos históricos de acuerdo, ligados también a los imperios, luego a las políticas de algunas naciones y me gustaría de pronto acomodarle un poco más. Ok, está bien, está bien. No hay ningún inconveniente, hermano Pedro. Entonces, hay una hermana que se llama Nelcy, también de por allá de Pereira, que va a hacer la entrada a lo que es la enseñanza ya hoy de iglesia. Ella quedó la vez pasada con la mano levantada, no sé si estará cansada porque aquí aparece la mano levantada. Entonces ella va a hacer una introducción muy corta para darle paso hoy al estudio que tenemos hoy entre todos de iglesia. Nelcy. Buenos días a todos, hermanos. Bueno, pues digamos que en todo lo que se habló pues el domingo y las preguntas mismas que hacía Jova hoy, pues no Jova, sino que se generaron pues durante el estudio, pues lo que quería, digamos, como decir así, y tengo pues una escritura, no sé si me quieren acompañar, ese Primera de Corintios 3. Pues eh, mirando desde el versículo, pues yo pienso que desde el 1. Empiezo a leer, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Voy a dejarla pues ahí. Y digamos que todo esto que he leído no es porque yo tenga ni esté juzgando ni esté diciendo bueno, muchas cosas de las que dicen ahí, pues, sin embargo, en algún momento nosotros todos pasamos por ahí. Hemos venido, digamos, en un proceso de crecimiento, de avanzar, y a Dios le ha placido, y para mí de verdad es un orgullo maravilloso, es un orgullo, pero no en el sentido de, pues de que como que todos lo tenemos, sino de honra, de honor, bueno, de muchas cosas, en el sentido de que Dios se haya agradado en enseñarnos en este tiempo las cosas tan lindas, tan maravillosas que nos ha enseñado acerca de quiénes somos en Él, ¿cierto? Y que nosotros en este momento, digamos como leíamos en esta lectura o en este pasaje, no seamos ya, digamos, llevados como de aquel que dice, yo soy de fulanito o soy de aquí o me congrego allí porque es que esta es mi, sino que el Señor nos ha llevado en un proceso entendiendo realmente de que somos de Él, que somos su esencia, que así como el Señor salió del Padre, y Él fue lo que le dijo en Juan 17 a sus discípulos, ¿cierto? Que Él había salido todos habían entendido que Él salió del Padre, por tanto se entiende lo que es ser hijo. Entonces, nosotros hoy también tenemos la convicción que nosotros salimos de Él, del Señor Jesús, del Señor Jesucristo en esa obra maravillosa que realizó en esa cruz, y la cual, como se hablaba, digamos que ha sido muy lindo para mí en estos días meditar en todo esto y recibir ese entendimiento en cuanto a que Él haya derramado su sangre, que es la vida, porque así dice que la vida del hombre, o en la vida del hombre está en su sangre. Y cuando salimos del costado, así como a Eva salió del costado de Adán, nosotros también dice que salimos, porque es la misma, digamos, es como esa era la figura de lo que es verdadero hoy en día, y nosotros salimos de ahí. Y es maravilloso porque eso me afirma y veo cómo esa obra realmente es de Dios, es por medio de su Espíritu Santo que Él nos, como dice allá en primera de Pedro 5:10, nos afirma, o sea, Él primero dice que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, y ese establece, dicen otras versiones, nos da seguridad realmente de quiénes somos, que solamente debemos creerlo. Y esa es otra cosa maravillosa, o sea, que el Señor Jesús realmente logró todo esto por creer y confiar que lo que el Padre decía es la verdad. Entonces, digamos que es como lo que yo tenía, tengo unas escrituras ahí, donde pues en realidad es desde Génesis hasta Apocalipsis, pero pero realmente es así, o sea, es muy lindo de verdad poder comprender, poder entender esto de dónde salimos y que no hay nada que nos pueda quitar de ahí, nos pueda derribar, nos pueda arrebatar
de su mano, como él mismo dijo, porque fue una obra en la cual realmente está basada la fe de él y nosotros basamos la fe en la fe de él. Entonces, por eso que él realizó, por eso somos imitadores, o sea, logré realmente entender muchas cosas lindísimas, pero digamos que de pronto suena chino para muchos, porque sé que, y entiendo eso que les estoy diciendo, que Dios nos lleva en ese proceso de perfeccionarnos, de afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces, solo quería decirles eso, que es muy lindo solamente el pensar que ya la obra la realizó el Señor, la terminó, y nosotros solo tenemos que creer lo que somos, porque Él lo hizo por nosotros, somos su cuerpo, y en ese cuerpo fue que Él realizó una cantidad de cosas, y eso fue algo que yo entendí, que me tiene maravillada y que realmente me deja en ese como meditar, Dios mío, de saber que nosotros ya lo logramos, o sea, ya vencimos, y por algo Él dijo, confíen, yo ya vencí. Entonces, no importa la dificultad, no importa la circunstancia, no importa ninguna cosa, realmente lo que debemos hacer es cada día esa comunión y la oración, que definitivamente es maravillosa, y el meditar muchísimo para poder encontrar la revelación acerca de todas las cosas que, que Él nos ha dado además, y que además Él logró por medio de esa obra. Gracias. Gracias. Iba a saludar a una hermana Ruby, pero creo que se retiró. Entonces, ¿por dónde empezamos, amada Jenny, esta mañana? Bueno, buenos días, hermanitos. Me alegra verlos. Bueno, a quienes se dejan ver, hermanito Pedro, muy sonriente. Gracias por este día, por compartir, por estar acá. Quiero compartirles algo acerca de la importancia de lo que estamos haciendo. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Tal vez cansón para algunos, como, pues eso es lo mismo que se escucha siempre, en fin. Pero sí quiero que miremos realmente por qué estamos haciendo esto. Como estaba diciendo yo, pues muchas preguntas sobre la mesa, muchas. Creo que van a surgir muchas más. No se preocupe por las respuestas, porque las respuestas no tienen que venir como él estaba diciendo, algo matemático, 2 por 2, 4. Y vamos a mirar por qué. ¿Qué es discernir? Se podría decir que es entender, discernir, entender algo de acuerdo al contexto y al mensaje que hay implícito ahí, ¿no? ¿Okay? Descubrir, hallar algo que no comprendía, hallar algo que no comprendía, tener luz, Diferenciar. poder ver, diferenciar. Escuchen esto. Dice así, el discernimiento en hebreo es bin y aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Reyes se puede leer cómo Salomón le pide a Dios un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Discernir entre el bien y el mal, pues cualquiera creo que dice, yo tengo discernimiento, o sea, yo sé que está bien y que está mal. Pero ¿cuál es el estándar para la iglesia de discernir entre el bien y el mal? ¿O en qué está basado? Pues no puede estar basado en Wikipedia, no puede estar basado, no sé, tal vez en mi criterio y en mi enseñanza y todas las cosas, sino que tenemos que tener súper claro que el discernimiento o el discernir como Dios lo demanda, tiene que ser conforme a la verdad. ¿Sí? No puede haber otro modelo para nosotros. Entonces yo quisiera leerles hoy esto porque estamos estudiando
¿Y por qué la importancia y por qué el Espíritu Santo hace tanto énfasis y por qué nos traen esta enseñanza? Miremos 1 Corintios. Vamos a leer desde el versículo, capítulo 11, versículo 27. Pero vamos a hacer el énfasis en el 30. Voy a leerlo. Dice así. Vuelvo a repetir. Perdona, ¿cuál es? ¿Me repites? Primera de La cita, Corintios. sí, gracias. Primera de Corintios 11, versículo 27. Dice así. De manera que cualquiera que comiera este pan o que bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Yo solo lo quiero dejar hasta ahí. Es una palabra muy fuerte para esta mañana, pero para que simplemente nos pongamos en el tiempo, en el lugar correcto con respecto a la enseñanza. No estamos en algo que se le ocurrió a Yoba o se me ocurrió, sino que a el Espíritu Santo le parece que es correcto que podamos discernir el cuerpo del Señor. Y entonces discernir requiere de un proceso, ¿cierto? Por eso decía, esto no es como 2 por 2, 4, sino que necesitamos entender, ¿cierto? Y para entender se requiere de todo un proceso que ha venido maravillosamente desglosándose domingo tras domingo con la participación de todos como cuerpo, como iglesia, y es maravilloso pues hacia dónde avanza. Gracias por la introducción, porque pues es bastante pertinente para esta mañana. Una muestra más de que el Espíritu Santo en realidad trabaja poderosamente y guía a la iglesia. Quisiera preguntarles, ¿entiende en este momento la responsabilidad de eso? A la que estamos, pues, como iglesia, realmente en esta mañana, digamos, poniéndonos como frente al espejo. Yo siempre lo digo, cuando uno se acerca a la escritura, esto no es hacer como un estudio más, sino entender, acá hay algo muy importante que entender, que cuando se empezó hace 8 días, o hace 15 creo que fue, bueno, no recuerdo si fue hace 8 o hace 15, hubo una palabra que dice, Dios no habita en templos hechas por manos humanas, ¿cierto? Si esta es una construcción, yo quiero que usted piense en lo que implica toda una construcción, qué es lo que implica levantar algo. Porque si primero se derribó algo que había, ¿cierto? Es necesario tumbar este templo para levantar otro. Entonces está terminando con algo, pero ahí no terminó, sino que se levantó otro. Y ese que se levantó, no lo levantaron manos humanas, como el anterior. Este lo está levantando esas manos que solo pueden crear lo eterno, lo celestial, lo divino. Entonces, él hace el énfasis diciendo, no, es que yo no habito en un templo hecho por manos humanas. ¿Eso qué implica? Implica que no es la intervención del hombre. Pero implica
que justamente es el hombre a quien está construyendo. Entonces eso nos tiene que poner en una posición bastante maravillosa, prodigiosa, y por supuesto necesitamos como entender todo ese proceso y por qué estamos mirando eso, y el Señor nos dice, es necesario discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo ha sido uso de muchísimas metáforas, pero bastantes, muchísimas, se usa para infinidad de cosas. El cuerpo, de hecho, en la actualidad, yo creo que usted habla con cualquier persona y la gente le dice, el cuerpo es el templo. O sea, todo el mundo usa esa expresión, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. En cualquier ámbito, en cualquier religión, en cualquier lugar, ni siquiera se necesita tocar ningún tema, pero todo el mundo lo sabe. Y entonces el mundo está enfocado en intervenir en ese cuerpo y es demasiado. Creo que la importancia que se le da a eso es muchísimo. Pero vamos a ver cómo el hombre está construyendo y tratando de intervenir en ese templo de una manera que pues no va para ninguna parte, porque eso es solamente humano, es terrenal. De hecho, en Hebreos dice que lo que se hacía en el tabernáculo anteriormente, los sacrificios y todo lo que se hizo allí, solamente servía para el cuerpo, para limpiar unas cosas, pero eso no causó nada. Lo mismo que hoy no causa nada todo lo que se hace con respecto al cuerpo, yoga, todo tipo de meditación, todo tipo de conocimiento y demás. No estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que eso, vamos a ver hasta qué punto en realidad eso edifica el cuerpo y qué tanta relevancia tiene y cómo el hombre está centrado en cosas que están muy, 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 muy lejos en realidad de la verdad. Pero en ese sentido, dijo Pablo algún día, dijo, pues el ejercicio para poco aprovecha. Él no estaba enfocado en decir no hagan ejercicio, ese no era el punto. Pero sí estaba diciendo algo bastante importante, que la edificación de ese templo no está basado en cosas externas y que todo lo que tiene que ver con este cuerpo está construido desde acá, realmente. Entonces, vamos a mirar por qué el Señor hizo como hizo las cosas, mirando la figura que hablamos hace 8 días en Génesis 2 acerca de Adán y Eva, y que me llamó muchísimo la atención porque él dice, y sacó de la costilla de Adán a la mujer, porque no dijo, bueno, la sacó de la oreja, la sacó del cráneo, del pie, de la rodilla, ¿sí? Hay algo muy curioso. Esto no es doctrina, pero sí quiero compartírselo. Cuando usted observa las costillas, hay 12 costillas y 12 costillas que están unidas. ¿Sí? Están unidas. Recuerden que todo es un simbolismo y en lo físico usted puede hallar todo lo espiritual que necesita saber y que le va a contar o nos va a contar, porque realmente creo que no hay una manera más maravillosa de comprender todo lo espiritual, pues a partir de lo que él manifestó. Dice la escritura que todo proviene de lo invisible. Todo lo que vemos proviene de lo invisible. Así es de que lo visible simplemente es la manifestación de lo espiritual. Por tanto, pues nos compete mirar lo visible para poder comprender ese mundo invisible. Y el cuerpo tiene 12 y 12 costillas unidas en el esternón. Y de allí sacó la mujer 12 costillas que traen un simbolismo. ¿Qué les recuerda ese 12 del Antiguo Testamento? ¿En qué les hace pensar? Las 12 tribus. Muy bien, 12 tribus. ¿Y en el Nuevo Testamento otros 12? Los apóstoles. 12 apóstoles. Muy bien.
Vamos a mirar entonces qué dice Génesis 2. Miremos qué dice Génesis 2. Los 24. Vamos a mirar hoy esa figura que creo que tiene que ser como un punto de partida para nosotros para entender la naturaleza de la iglesia. Desde, ¿dónde leemos? ¿21? Sí, 21. ¿La puedo leer? Sí, señora. Gracias. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Muy bien. Listo. Vamos a mirar este pasaje entonces. ¿Cómo empieza él? Primero, ¿quién lo hace? Dios Dios, muy bien. ¿Qué fue lo que hizo? hizo caer en sueño al hombre, Adán. Muy bien. Hizo caer en sueño profundo. ¿Sí? Sí, señora. El sueño o el dormir en las escrituras tiene un significado de qué. ¿De qué habla la escritura cuando habla de sueño o dormir? Durmió. ¿A qué hace referencia? A la muerte. A la muerte. Gracias. Entonces dice que lo hizo caer en un sueño profundo. Pero mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ya que eso no quedó abierto. Finito, hasta ahí. Cerró. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Cuántas? Una. Una, gracias. A veces algunos entienden 2, 3. Una. Y la trajo al hombre. Fíjense que, no sé, no la sacó y la dejó por allí, ¿cierto? Como, ya, salió de ahí. Parte de que la sacó, dice, la trajo. La trajo al hombre. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Adán? ¿Cómo interpretó Adán la escena? Dijo, eso es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué pueden ver ustedes en esta escena? Piensen en el escenario, por favor. Que Adán pudo discernir. Oh, muy bien. Pudo discernir. ¿Y qué fue lo que discernió? Que de él salió la mujer. Bueno. ¿Qué más? Piensen un poquito, tranquilos. Tenemos mucho tiempo y vamos a discernir el cuerpo. No tenemos afán de correr. Creo que necesitamos es entender. Pero acá... Que ella es parte de él. Que ella es parte de él. Gracias. ¿Parte? No,
que ella es él, o sea, que ella es como el centro de él. Muy bien. Eso, hay una gran diferencia entre decir es parte. A que ella es él. Ah, Sería ella es con él. ujú. O sea, ella tiene mi carne, mis huesos. Y cuando él no hizo nada, él despertó y la vio ahí. Y es más, no es una cosa extraña y lejana. Está cerca a mí, me la trajeron. ¿Qué implica eso? Cuando la vio no se sorprendió como eres algo raro. La expresión de él es muy como tú, soy yo. Se enamoró de él mismo. Eso es lindo. Mire que meditar en eso es maravilloso. Es muy lindo. Porque esto nos tiene que llevar a pensar en nuestro Cristo. ¿Sí? Porque este escenario maravilloso nos transporta al mismo escenario cuando nuestro Señor cae en sueño profundo, ¿cierto? Pero él tampoco se quedó allá dormido, alguien lo levantó y lo despertó, ¿sí? Y allá entonces muestra algo impresionante, está solamente en el libro de Juan, no hay otro relato en ningún otro de los evangelios, está en Juan. Vamos a Juan. Vamos a mirar un momento esa escena. Hay un alumno que tiene la mano levantada, hermanita. Ay, sí. Está chiquito, por eso no lo veo, pero ya, perdón. Es que lo que pasa es, digamos que se tiene la teoría, se dice durante mucho tiempo que al hombre le falta una costilla, ¿cierto? Sí. Por la historia que se muestra aquí en Génesis 1, en Génesis 2. Pero ahí hay una parte del versículo que es muy, muy, muy bonita. En el versículo 21, última oración dice, y cerró la carne en su lugar. Eso quiere decir que volvió y quedó todo tal cual. Uh-huh. No porque si no, entonces el hombre sería imperfecto. O incompleto. Incompleto, sí, por eso, si es incompleto, es imperfecto. Y Sí. no puede ser. Por eso es también importante tener en cuenta ese detallito de que salimos de allí, pero no quedó incompleto, imperfecto, le falta algo de donde salió la mujer. Quedó tal cual como era y aún así de allí salió. Okay. Vamos a mirar un poquito como en paralelo. Hay otra manito levantada. Sí, soy yo. Es más, en el boxeo o en la lucha se habla siempre de atacar la falsa costilla, que porque no está unida, entonces ven eso como un punto débil. Uh-huh. Sí, gracias. Bueno. Juan. Vamos a ver entonces Juan, ya les digo, está en el capítulo 19. Discúlpeme, Juan, ¿qué? Perdón. Juan capítulo 19. Vamos a leer desde el 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Escuchen pues esa expresión. Repita esa expresión, por favor. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que nosotros también creamos. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasara. Ok. Aquí hay algo impresionante. Porque ese que vio, ¿qué pasó con ese que vio? Da testimonio. Da testimonio. Entonces vamos a mirar Primera de Juan. Para mirar para qué era eso. Vamos a leer solamente el versículo 6 del capítulo 5, para que ustedes lo pongan en meditación para discernir lo que ocurrió en ese momento, qué era lo que estaba pasando allí, cuando sale la sangre y el agua. Juan 5, ¿me ayudas, Pedrito, por favor? Claro que sí. Le sugiero Verso 6. que participemos porque nos noto callados y esto es un estudio de todos, por favor. Juan 5, ¿qué, hermanita? Verso 6. Juan 5, 6 dice. Primera de Juan, perdón. Ah, bueno, ya estaba buscando a Juan. Dice, Perdón. ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa no es la escritura. Verso 6. Primero de Este, Juan. Pero es que, perdón, es Primera de Juan, Pedrito. Primera de Juan. No, él sí está donde es solo que leyó el 5, pero el verso es el 6. Gracias. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. ¿Qué fue lo que vio ese hombre allá? Al Espíritu Santo. ¿Quién le dio testimonio? Porque él dijo y dio testimonio. ¿Y lo que dijo? ¿Quieren vuelvan a leer? O sea, él vio a Jesucristo. Ajá. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Me imagino que el Espíritu Santo se lo deja ver, pero vio a Jesucristo. Muy bien. Vio. Diría que hasta ese momento, la revelación que había recibido el apóstol Pedro, el que acompañaba a Jesús, no había sido discernida, sino solamente por el Señor Jesús, que fue el que recibió la revelación que Dios le dio a Pedro, ¿cierto? Pero en este momento hay un testigo de que sí es cierto lo que está pasando allí. Lo que pasa allí ahora sí tiene un testigo que no miente y que es verdadero, el Espíritu. O sea, está testificando que el que está allí sí es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, para mirar de dónde es que salió lo que salió. Bueno, vamos a agudizar esto un poquito. Lo que salió de allí, ¿qué causó? ¿Para qué era? Lo que salió de ese costado. Agua y sangre. Muy bien, agua y sangre. ¿Qué causó? Vida.
Muy bien. Muy bien. Lo que ha salido de ese costado es ¿para qué? Para vida. Para dar testimonio, ¿cierto? Para dar vida. Y para que, escuche bien lo que dice el 35, me volví a Juan 19. Dice así, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. No salía de allí, de ese costado, esa vida, agua y sangre. ¿En dónde estaba la vida? La sangre. La sangre en ese cuerpo. En él, ¿cierto? Y brotó, salió de su costado. Pero causó un efecto. Entonces no cayó ahí en tierra y quedó ahí. Sino que el que vio, porque otros no vieron, el que vio, dice ahí la escritura. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Porque estaba ahí. No vieron por la condición. Con testigo. La condición en la que estaban las personas en ese momento. No podían ver porque, digamos que para poder ver tenía que pasar lo que sucedió en Hechos 2. Hasta ahí podía ver. Por eso Pedro lanza ese discurso ahí, porque pudo ver lo que el Espíritu Santo vio y testifica. Ok. Estaba pensando en ese misterio, ¿no? Como dice Efesios. Era necesario que ocurriera cuando él dice, bueno, este templo primero va a ser destruido. Sería bueno pensar en qué fue lo que se destruyó allí, porque se va a levantar otro templo, ¿cierto? Con esa muerte, ¿qué fue lo que se destruyó? Con la muerte de ese templo, de ese cuerpo, ¿qué estaba quedando allí? Pues no sé si estoy equivocada, pues la manera, pues una naturaleza separada de Dios, ¿no? O sea, Jesús era hombre y también su cuerpo podía pecar. Entonces, al morir él, eso era lo que estaba muriendo, ¿no? ¿Qué cargó él sobre su cuerpo? El pecado. Muy bien. ¿El pecado de quién? Del De mundo. toda la humanidad. Diga mío. Del mundo y ahí quedó condenado el pecado. Muy bien. ¿Era necesario que se destruyera allí? Totalmente. Totalmente. Que quedara sepultado. Lo vamos a ver. Vamos a ir a el libro de Romanos. Jenny, una pregunta. Señora. Cuando dice en el 35 que y el que vio y el que lo vio da testimonio, ¿se refiere a una persona o es al Espíritu Santo? Es otro simbolismo, ¿no? Ok. Es otro simbolismo que dice el que vio. Fíjese que no habla, ese él, el que vio deja un amplio, de hecho el costado del Señor, si ustedes piensan, el costado de él no se cerró. Cuando llegó donde Tomás, ¿qué le dijo a Tomás? Que me tocara y que tu mano en mi llaga. Dijo, meta el dedo, métalo. Y en las manos.
¿Para qué tenía que meter el dedo ahí? Para que creyera él. Para que creyera. Ese costado sigue ahí. ¿Para qué? ¿Por qué ese simbolismo de ese costado así? Abierto. Sigue abierta Todo el la que quiera puerta. entrar. Muy Porque bien. todavía no ha venido por nosotros. Es abierta, es decir, es una puerta abierta, mejor dicho. A la vida. Ajá. Ahí es cuando A través de la toma fe. vida, toma énfasis cuando dice yo soy la puerta. Sí, señora. Además quebró todo el costado. Sí, Fue agua y sangre. exactamente. Y pienso, no sé si estoy equivocado, pero puede tipificar también lo que la palabra habla de que la fuente está abierta, ríos de agua viva y todo lo que habla la palabra de Dios con respecto al agua, que es el agua, el agua que nos da de beber el Señor para esa sed que nosotros tenemos espiritual a diario. Y fíjense que no dice solamente el agua. Me parece maravilloso que dice agua y sangre, porque las dos dieron testimonio. Y no quebró, sino abrió. Hay que tener en Ajá. cuenta que Traspasó. 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 Listo. Sí, no quebró porque dice que ningún hueso será que ningún Exacto. hueso sería quebrantado. Eso mostrando el evento espiritual que ocurrió. No como el primero. El primero bastante natural. Pero el segundo es un costado abierto con un agua y sangre que dan testimonio hasta hoy. Romanos 6. Jenny, Señor. es que quisiera un poquito para no dejar así como medio suelta la cosa. Sí. Porque miramos en Juan 19 y el que vio da testimonio, ¿cierto? Sí. ¿Quién podía dar testimonio que su testimonio fuera verdadero, como dice ahí, y que el que lo está dando sabe que dice la verdad y que esa verdad es para que otros crean, ¿cierto? Ajá. No podía ser una persona natural. Por supuesto que no. Sí, porque Como es que el Espíritu Santo acá, la herida y todo esto sí simboliza, obviamente que una figura está mostrando, porque aún no ha venido el Espíritu Santo, pero claro. sigue mostrando, ¿cierto? Pero realmente el que testifica sí es el Espíritu Santo. Lo que significa esa figura. Es más. Verdadera, que es verdadera. Exacto. Ese él allí, para enfatizar un poquito más si se quiere entonces, ese él allí, que es el que da testimonio, ¿para qué venía el Espíritu Santo? Para dar testimonio. Muy bien. Dice, ahora y me seréis testigos, ¿cierto? ¿Cuándo qué? ¿Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿A dónde está el testimonio? En mí, porque tengo el Espíritu Santo. Muy bien. El que da testimonio es lo que está diciendo Job. Taca. Pero ese hombre en ese momento, él es un símbolo de lo que iba a ocurrir con el que ve. ¿Qué es lo que tiene que ver? La sangre, El agua. y el agua. ¿Ok? Perdón, en el 6, en el primera de Juan, ahí dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y luego dice, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Me repites la cita, por favor? Esa es primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Desde el 6. Del 6 al 8. Esto, ¿por qué esto?
Porque nosotros necesitamos entender la naturaleza de la que es sacada de ese costado. ¿Sí? ¿Por qué proceso va a pasar? Y entonces aquí vamos a mirar. Vamos a mirar. Escuchen bien, vamos a leer con mucho cuidado este pasaje para ir mirando un poquitico más hacia dónde nos direccionamos. Romanos 6. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer desde el 1 hasta, ya les digo. Yo creería que podemos leer hasta el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Perdón, Joa, pare un segundito allí, por favor. Vamos a parar un segundito mirando. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo empieza esta expresión? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es clara, en ninguna manera. Listo, la respuesta es clara, en ninguna manera. Y luego, ¿cómo empieza el siguiente texto? Porque los que hemos muerto al pecado. Eso es una pregunta, es una afirmación. ¿Qué es? Afirmación. Es una respuesta afirmativa, ¿cierto? Plena. ¿Cierto? Va a explicarlo de una manera más precisa. ¿Cierto? Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué es lo que está afirmando? Que ya morimos al pecado. Muy bien, que hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado. Al pecado. Listo. Eso tiene que quedar súper claro. Listo. Sigamos. Una pregunta sencilla es, tocaría mirar qué es morir al pecado, ¿cierto? Escribir ahí Aquí mismo lo vamos a ver. Por eso es bueno leerlo. Eso. ¿Cómo es así que yo morí al pecado? Muy y sigo bien. pecando. ¿Cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, yo pondría ahí otra pregunta. ¿Sería posible? Ajá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo con este versículo. Sí, señora. Necesito que digan qué ven allí. Es una afirmación que la hace en modo de pregunta para despertar conciencia respecto Gracias. Excelente, hermano Pedro, excelentísimo. Muy bien. Quiere causar algo esa pregunta. No es una pregunta cualquiera. O sea, es una pregunta que te hace pensar, oye, ¿no lo sabes? ¿No sabes lo que ha ocurrido? Por favor. ¿Cierto? Es una pregunta que deberían hacerle a un creyente. Oye, ¿no sabes lo que pasó? ¿Se acuerdan los de Maús? Oiga, y usted viene campante, ¿usted no sabe lo que pasó? O sea, como que eso fue un acontecimiento cualquiera, por favor. Somos cristianos, somos la iglesia, somos el cuerpo, y entonces nos hacen esta pregunta. Oye, ¿no sabes? ¿De verdad no sabes lo que pasó? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no lo pregunta con ese énfasis? Marley, ¿vas a decir algo? No, ya no. ¿Ya no? Pero también estoy visualizando, como para poner un poquito en contexto, Juan 19 y primera de Juan 5, estoy visualizando lo que el testigo nos cuenta. Y que es cierto y verdadero, que pasó allí en ese a traspasar, en ese entrar la lanza en ese lugar y lo tal. Estoy mirando esa obra allí porque aquí
las preguntas son afirmativas. Ajá. Son afirmativas totalmente. Ya hemos muerto al pecado. No podemos vivir en él. Vamos a perseverar en lo que ya no es. No podemos. Es imposible. ¿Por qué? Porque pues hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte. ¿Eso qué significa? Esa es la pregunta siguiente. Porque de ahí no podemos avanzar hasta no comprender qué es ser bautizados. Y sobre todo, que ese bautismo es en qué evento, según lo que nos está informando el texto. En el Espíritu. ¿Qué dice el texto? En la muerte de Cristo. En su muerte. Muy bien. En su muerte. ¿En dónde transcurrió eso? ¿En qué evento se da? Por eso alguien no puede hablar fuera de la muerte de Cristo. No puede ser. No existe tal cosa. No puede decirse que la mujer, que la iglesia, el creyente salió de algo si no ha pasado por este evento. Ojo, escuche muy bien y agudice sus oídos en esta mañana. Dijo mi abuelo pastor, dijo, meta su cabeza en el cielo. ¿No sabes que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo? Es que realmente, digamos que lo que, voy a abrir comillas, pero que es verdad en el siguiente sentido, lo que está perjudicando, por no decir esclavizando a las comunidades es la ignorancia de lo que el texto dice. No porque no lo sepa, no lo ha leído 1000 veces, lo que sea, pero es ignorar lo que el texto dice. Por eso aún está en la esclavitud del miedo, de estar a toda hora agónico, porque vio, porque tocó, porque manejó, porque subió, porque bajó, porque hizo cualquier cosa, inclusive que no se congregó, yo no sé qué. ¿Qué es lo que decía hoy el texto con lo que empezamos, Joa? No discierne. Muy bien, no discierne. Exactamente, no discierne. Y si no discierne, ¿cómo está el cuerpo? En ignorancia. La iglesia. ¿Sabe Pues, qué decía ya? Exactamente, enfermo. Enfermo. Muy bien, gracias. Y es más, ¿sabes qué dice? Una cosita más grave aún. Otros se murieron. Entonces, ¿será importante? Sí, claro. Es bastante importante. Yo quería que en esta mañana el Espíritu Santo me diera la sabiduría para poder hablar, porque esto que estamos haciendo, hermanos, no es un juego, no es un estudio más. En realidad el Espíritu Santo ha venido con un paso a paso para que podamos entender y discernir el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando eso sucede, entonces vamos a saber qué es que me como el pan y el vino y participo de ello con entendimiento. Bueno, continuamos. Bien. No vamos a avanzar de ese versículo hasta que lo entendamos. Yo quiero que recordemos un evento para ponerle un poquito de pimienta. Ustedes recuerdan a la mujer que dijo, ay, Señor, quiero que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de ese evento? ¿Alguien me puede ayudar con ese texto, por favor? No lo tengo aquí, pero quisiera leerlo. Porque lo que dice el Señor allí nos va a traer mucha luz para comprender este número 3. Y lo dice el mismo Señor, que es bastante importante. Lo más importante, diría yo. Marcos 10. ¿Lo leen, por favor? Marcos Con mucho 10. énfasis, por favor. Perdón, ¿cómo es la cita bíblica? Marcos 10, desde el 35 en adelante, dice así. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que le vamos a pedir. Nosotros queremos que nos haga lo que le vamos a pedir. El Señor les dice, ¿qué quiere que les haga? Ellos le dijeron, concédenos
que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, Jacobo y Juan, beberán. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi diestra y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. ¿Continúo? No, hasta ahí. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Qué respuesta tan apresurada la de ellos? Podemos. ¿Pero entendían? Yo creo que no. Yo creo que tenían ganas de sentarse a la derecha, a la izquierda solamente. Es que es muy natural, muy natural. Exactamente. Muy natural. Demasiado natural. El hombre ve el reino de los cielos como se ve en la tierra, pero no tiene nada que ver con eso. Y entonces dijo, yo me quiero sentar a la derecha, a la izquierda. Y él dijo, bueno, para que eso suceda, pues ustedes sí tienen que beber del mismo vaso. Con el mismo bautizo que yo voy a ser bautizados, ustedes van a ser bautizados. Eso era una opción, ¿cómo lo dijo el Señor? ¿Cómo lo ven ustedes allí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Él está afirmando. Es un requisito inaludible. Muy bien. Eso es un requisito que no se podía. Es decir, Dios, listo, si usted quiere y quiere tener parte, yo le aseguro que usted va a tener que pasar por la misma copa. Pero ¿verdad usted la puede beber? Bueno, eso no lo sé. Ellos dijeron, sí, podemos. Pero el Señor estaba tan angustiado por la copa que iba a beber que un ángel le tocó fortalecerlo. El hombre no tenía ni idea de qué estaba hablando. Yo no sé si hoy sabemos o entendemos. El Señor Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Pero tienen que beber. Sí, digamos que si uno lo quiere ver así como natural, entonces, ¿qué están pidiendo? Pues estar por encima de o poder. Poder. Querer ser más que otro. Están pidiendo poder. Eso no se ve casi en la tierra, pero están pidiendo ellos poder. Y digamos que el Señor lo pone en contexto de lo que significa lo que están pidiendo. Y al confrontarlo, ¿cierto? Ellos aún perseveran en que sí pueden. O sea, ellos no están diciendo que no pueden, que sí. Venga, hagámosle, voy para adelante. Porque ni idea tienen, claro. Listo. Y volvamos a Romanos. Y vuelve y pregunta. Miremos la pregunta otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo ven la pregunta ahora? ¿Cuál es el evento por el que tiene que pasar todo hombre? Lo explica el 4. ¿Por qué? Porque, sí, me llama la atención el versículo 3 que dice, ¿o no sabe? Es una pregunta tanto retórica como actual. Eso no va a cambiar, esa pregunta no va a cambiar. No va a cambiar. Siempre va a preguntar, venga, ¿usted sabe esto? ¿O es que no sabe esto? ¿O yo le afirmo algo que usted no sabe?
más bien, le voy a afirmar algo que usted no sabe. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con él. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué está diciendo? ¿A quién se sepulta? A un muerto. A un muerto. A un muerto. O sea que ahí, ¿cómo nos estamos viendo? En la condición. Muerto. Muy bien. Sigamos. Bien. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también por la gloria del Padre, voy a volverlo a leer, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Énfasis. Última parte. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué ocurrió? Según lo que está diciendo. ¿Que fui sepultada? Muy bien. ¿Y qué más? Si fuiste sepultada, ¿qué pasó contigo? Que ya fui resucitado. También. Y ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? Para vida eterna. Para tener una vida nueva. La vida nueva. Para andar en vida nueva. ¿Qué significa andar en vida nueva? Unido juntamente con él. ¿Qué pasó con la vida vieja? Quedó sepultada. Quedó sepultada. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Puedo leer Colosenses 2:12? Gracias. Para allá íbamos. Muy bien. Dale. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias. Para allá íbamos. Muy bien. Tengo una inquietud, Jenny, tengo una inquietud. Y la inquietud es por la religiosidad que todavía nuestra mente tiene, ¿cierto? Es solo por eso. No es porque, por otra cosa diferente. Y es la pregunta sencilla de todo esto es, ¿entendemos qué significa bautizo en todo esto que estamos leyendo? ¿Qué es bautizo? Porque, ¿qué significa el bautizo en todo lo que estamos leyendo? Yo me imagino que para entender eso toca mirar el significado de bautizo para poder entender lo que El bautismo, si vemos para entender un poquito, porque esto es más de entender que otra cosa. Cuando vemos al Señor Jesucristo que fue bautizado, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la figura que ocurrió allí? Bajó una paloma, pero era el Espíritu Santo. Se te escucha un poco distorsionado. Que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero no antes de. Fue sumergido en el agua. Exacto. Hay un proceso allí que es muy importante y no podemos pasar por alto. ¿Por dónde empezó todo? ¿Él dónde estaba? ¿Dónde estaba? No le escuché, perdón. En el Jordán, caminando cerca del Jordán. Exacto. Estaba ahí. Y entonces, para que ocurriera el bautismo, siempre, ¿qué es el símbolo? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para eso? Agua. Agua. Hemos hablado ya hoy del agua, ¿no? Entonces, cuando entró al agua, ¿qué ocurrió? ¿Qué tenía que hacer con el agua? Sumergirse. Sumergirse. Bien, descender es eso en realidad, ¿cierto? Y se sumergió. ¿Pero se quedó allá abajo? No. ¿Qué pasó? Se levantó. Muy bien, volvió y salió. ¿Y cuando salió, qué pasó? Ahí sí es el Espíritu Santo. Lo que dijo la hermana. Ahí sí bajó la paloma. ¿Qué estamos diciendo?
¿O qué es lo que estamos viendo? ¿Qué se tenía que dar primero para que ocurriera lo segundo? Que es lo que creo que no se ha entendido. Fue un proceso que está claramente revelado allí. Bueno, creo que es más de meditarlo y analizarlo también. Pero ¿qué ocurrió? El bautismo primero tiene que sumergirse entre el agua. Sumergirse, pero no se quedó allí. Sepultura. Sepultura. Muerte, sepultura y Resurrección. resurrección. ¿Y qué más? Pero antes de eso, el Señor dice, para que hablemos de muerte, sepultura y resurrección, Él dice, deja que se cumpla toda justicia. Esa justicia que está hablando el Señor Jesús ahí es muerte. Muerte. La muerte lleva a sepultura y resurrección. Sale a resurrección, ¿cierto? Cuando el arca de Noé también fue con agua. Exactamente. El agua siempre es un simbolismo de la palabra, que es la que ha hecho juicio, en realidad. Y allí él iba a pasar por un juicio. Se tenía que sumergir en las aguas, ser sepultado, pero no quedaba allí. Volvió y salió. Y al salir, descendía. ¿Qué descendió? La paloma que nos evidencia o nos muestra que iba a venir el Espíritu Santo sobre o posarse sobre él, ¿cierto? Para ¿Sí? ¿Debo la escritura? Sí, claro. Dice Juan 1:31. Juan 1:33, perdón. Juan 1:33. Manito Pedro lo puede leer. Para mirar que los simbolismos, ¿cierto? Lo que todo está tipificando. Lo que está pasando en el Jordán con el Señor Jesucristo allí es mostrando realmente el bien que iba a pasar. El bien que iba a pasar. Entonces Juan 1:33 dice así, hermano Pedro. Yo no le conocía. Dice Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces eso es lo que estamos mirando con lo que está pasando en el Jordán, es mostrando el bien venidero. Está mostrando. ¿Puedo leer también el 34? Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando él les está diciendo a Zebedeo, a Zebedeo y a Juan, ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿cierto? ¿De qué les estaba hablando? Porque le digo, ustedes tienen que ver de la misma copa. ¿De qué les estaba hablando? De la muerte. Morir. Muy bien. Muerte, sepultura y resurrección. Exactamente. Le dijo, usted no sabe, pero usted también tiene que estar en el mismo, o tiene que estar conmigo, más bien, en lo que yo voy a beber. Si no, pues no tiene parte. No tiene parte. Entonces el bautismo para cualquier persona tiene que ir más allá de un acto de sumergirse en cualquier agua. ¿En cuál agua es que se tiene que sumergir? ¿Qué es lo que tiene que pasar para tener parte con? Dale, Mile. Quiero como exponer algo y no sé si lo he entendido bien o no. Tranquila. Cuando me viene a mí la palabra, que es la representación del agua, ¿cierto? Y me muestra que estoy separada de Dios, entonces muero, ¿cierto? Porque esa palabra me hace morir, es decir, desciendo al agua. Y como yo creo por esa palabra que Cristo murió por mí, entonces tengo esa sepultura con Él.
Y al resucitar, porque creo que Cristo resucitó con él, entonces viene a morar en mí el Espíritu Santo. Y es por eso que empiezo a entender la palabra. ¿Sí es así? Sí, señora, lo entendiste correctamente. Esa es mi hija. Dice por ahí una escritura que ahorita no recuerdo, lo que para unos fue vida, para otros ¿qué? Muerte, ¿cierto? La piedra fue para unos una edificación y para otros lo aplastó. Ese es el holocausto de Cristo. Pero es la misma, es decir, es increíble que lo que para unos es vida, para otros es muerto, pero es lo mismo. Es decir, la misma persona, ¿cierto? Entonces, cuando Él les dice a ellos, si usted realmente quiere tener parte conmigo, tiene que beber de esa copa. Y no existe uno solo que pueda tener parte sin que haya pasado por ese proceso. No existe. Y entonces lo vamos a seguir viendo acá en Romanos. Y vamos en el verso 4. Continuemos en el 5, por favor. Dice así. 6, 5. Sí, señora. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo? A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Me vuelve a leer ese versículo, por favor? Muy bien. Sabiendo esto, mis hermanos y mis hermanas. Escuchen bien, por favor. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escucha ahí, por favor, ya un segundo. Espera, leo esta versión. Ok. Dice, sabemos que los que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Wow, pero hay que leerlo otra vez, por favor. Bien leído. Gracias. Sabemos que los que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. ¿Qué quedó crucificado allá? La naturaleza pecadora. Muy bien, la naturaleza pecadora. Es más, dice el poder que dominaba. ¿Sí? Quedó destruido. Pero a mí me gusta como dice acá. A mí me gustan mucho los para. Yo siempre hago énfasis en ello. Porque es que eso me explica muchas cosas. Que eso se hizo con un fin. Y cuando dice ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y también tiene un fin o un propósito. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de eso? De que yo no sirva más al pecado. Muy bien, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Eso que sucedió allá tenía un fin o tiene un fin. Todo eso es un proceso que realmente nos tiene que ocurrió algo nuevo. Esa naturaleza vieja quedó muerta y sepultada. Y por eso dice Efesios que ahora somos ¿qué? Una creación nueva. Somos una creación nueva. Pero ¿en dónde fuimos creados? Creados en, no dice creados por ahí, creados fuera.
creados en, que es lo que estamos viendo en Génesis 2, 24, 25, creados en, sacados de, en ese cuerpo, en Cristo, con una naturaleza nueva. Hoy, en esta mañana, yo quiero que usted piense en algo. Solamente, por favor, tómese un momento para pensar. Si usted ya pasó por ese proceso, usted fue muerto, fue sepultado y ha resucitado. Usted es un cuerpo resucitado, el cuerpo de Cristo. ¿Qué naturaleza tiene hoy? La de Cristo. Wow. Tiene la mente de Cristo. Ahora sí me alumbró la mente. Oh my God. Muy bien. O sea que así como Adán vio a Eva y dijo, usted soy yo, cuando Cristo nos mira, ¿qué puedo decir? Exacto. Es que no es mi obra. Nosotros empezamos esto diciendo, yo no habito en templos hechos por manos humanas. ¿Quién levantó ese templo? ¿Quién levantó a Cristo? Dios mismo. Dios. Y a nosotros nos han sacado de ese templo. Hemos sido sacados de ese costado, ¿cierto? Como testigos. Con propósito. Con esa nueva naturaleza. Una naturaleza resucitada. ¿Qué implica eso? Yo quiero que usted se tome un tiempo. Esto no son palabras. Esto no es de una respuesta cualquiera, sino que realmente tenemos que pensar qué somos. Estaba pensando en los dos hermanitos que se le acercaron a Jesús allí en Marcos a hablarle. Y pensando en toda esta obra extraordinaria de la que estamos hablando, que no es del hombre, sino es de Dios. Un santuario no hecho de manos de hombres, sino de Dios. Y toda la obra perfecta que hace que yo esté vivo como cuerpo, porque soy el cuerpo de Cristo, no vivo y no muerto y no vivo. Estaba pensando en la petición de Jacob, pero no, sí la recibí, pero no como ellos querían, porque sí estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Pero es que se paga el precio. No es por tener vara con el Señor. ¿Cómo se llama eso? No tener, cuando uno quiere un trabajo y busca Palanca. No es por palanca, no es por nada de eso, sino que realmente ni siquiera fue porque lo pedí, sino que es el efecto natural de una obra perfecta por Dios mismo, hecha en Cristo Jesús. Si Cristo asciende, pues yo estoy allá, porque soy el cuerpo de Cristo, también ascendí con él y estoy a la diestra del Padre. Eso me parece algo extraordinario para mi vida personal. Realmente realmente es algo sobrenatural. Realmente somos una creación con una naturaleza diferente. Realmente tenemos que decir que nosotros, con esta humanidad y con todos nuestros defectos y todo, somos seres creados en Cristo con una naturaleza nueva. Somos un cuerpo resucitado y eso tiene que llevarnos a, primero que todo, tenemos que meditar en lo que estamos escuchando en esta mañana. ¿Sí? Yo los invito a que ustedes saquen un tiempo esta semana. Saquen tiempo, por favor, de meditación. Tómese ese tiempo para decir quién soy yo, si soy resucitado con o en Cristo. ¿Qué significa eso? Porque cuando nosotros empezamos a mirar qué es iglesia, decían, fue llamado de allá de dónde y a dónde fue llamado. ¿Sí? Decíamos, fue llamado de afuera. Y entonces ahora, ¿dónde estamos? ¿Y para qué estamos allí? ¿Sí? Porque ahora estamos adentro y adentro, ¿dónde?
¿A dónde nos llamaron? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Que lo que hemos hablado no se nos quede en conceptos, y para eso se necesita tiempo, tiempo de meditación, tiempo donde el Espíritu Santo me cuente que ese evento tan impresionante en el que yo participé, porque yo fui muerta, sepultada y resucité, y ahora he recibido también el Espíritu Santo para poder ser testimonio, como veíamos en el simbolismo del costado de ese hombre. El que vio da testimonio, que realmente estaba hablando era justamente de la iglesia. Que da testimonio, señor. Es que la hermana Marta Quiñones levantó la mano. Ah, ok, perdón, no veía. Perdón, ¿sí puedo leer un versículo aquí en Romanos? Sí, señora. Entonces dice aquí, el mismo Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. Digamos que en estos 21 o 22 años de evangelio, podría decir que he leído miles de veces estas oraciones, estas frases que hemos dicho hoy, ¿cierto? Pero precisamente no sabía, no discernía, eso todo esto, no discernía lo que se repetía y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es que mi carne ya murió al pecado, pero sin embargo, a renglón seguido dice uno, es que mi carne es débil, es que mi carne no sé qué, y es que mi carne dice cuántas, y sigue en la iglesia con el miedo del infierno, el miedo de yo no sé qué, el miedo de muchas cosas que ya no deberían existir realmente. Entonces, por eso yo me siento orgulloso en el buen sentido de la palabra de pertenecer a una comunidad como esta, que tenemos el anhelo de estudiar, que tenemos el anhelo de aprender a discernir lo que la Escritura dice, no lo que nos han contado y nos dicen cada 8 días o en cada prédica que usted escuche por ahí, sino es aprender a discernir lo que estamos haciendo, quiénes somos. Me parece tan bonito pensar en la educación que uno le puede dar a un jovencito, hablando de un niño, y que cuando llegue al día de ir a sacar la cédula, hacer como dice un hermano, le entrega una billetera con la cédula. ¿Y para qué la billetera? Mijito, ya le enseñé qué significa llegar a este punto de saber quién es. Entonces, de aquí para adelante usted es responsable. La billetera significa responsabilidad. Ya usted es el que es responsable de usted, de ir a la fuente, de saber de dónde viene y para dónde va. Y esto es como lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está dando la identidad plena de hijos para poder ser testigos a plenitud de quién es el Señor, de qué es lo que es la iglesia realmente, qué es lo que es y qué piensa Dios de la iglesia, qué es lo que Él dice de ella, de este hermoso cuerpo que formamos nosotros, y no cualquier cuerpo, sino que es un cuerpo vivo para el Señor, donde se presentan o se realizan sacrificios espirituales agradables a Dios, en este templo vivo que habla Primera de Pedro. Muy contento, realmente. Amén. ¿Quién más quiere contar qué está viendo? ¿Cómo se siente? Yo, dice Primera de Juan, que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta. Y lo hemos visto y lo testificamos y lo anunciamos, y es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión los unos con los otros, ¿cierto? Entonces, ellos lo palparon, está hablando el apóstol Juan. Ellos lo vieron, lo tocaron, entonces uno diría, ay, yo no estuve ahí, a mí no me consta.
Es más, yo no lo vi que lo crucificaran en la cruz, ¿cierto? Pero entonces, a ese maravilloso evento del Espíritu Santo que está en mí y en cada uno de nosotros, o en el que esté, pues, ¿sí? Que creemos, podemos manifestar y somos testigos de eso que pasó allá. Somos testigos de nuestro Señor, somos testigos para manifestar el amor, para tener comunión, para estar de acuerdo en el mismo pensamiento. En realidad no estuvimos allá, pero el testigo que estuvo allá da testimonio hoy día aquí de que eso es verdad. Y nosotros somos ese cuerpito andante, ese tabernáculo andante y ese espíritu dentro de nosotros dando ese testimonio. Gloria a Dios. Yo me había preguntado, ay, perdón, hermanita, y veía este tema quizá de una manera muy sencilla al comienzo, y no le había visto la profundidad. Dije, bueno, ya la iglesia sabemos que no son las paredes, que nosotros somos la iglesia, pero cuando hoy se le da ese nuevo toque de que, ¿qué significa lo que tú dijiste de que soy de afuera y vengo a ser parte, pero ese parte y con la esencia de que, pues eso ya trae una nueva responsabilidad y un nuevo discernimiento, que era el término que su merced empleaba en el comienzo. Entonces, le permite al cristiano, desde una posición más firme, con mayor seguridad, apropiarse y ser partícipe, ¿no? De una iglesia viva, que era lo que veíamos al comienzo. Muchas gracias. Otra familia que quiera participar de lo que Dios le ha hablado en esta mañana. Gloriosa además. Pues bueno, con todo esto que hemos estado viendo de la iglesia, como lo hemos relacionado con Hebreos, pues claro, esto es algo maravilloso. Me gusta como lo dice Efesios 2:8, que habla de la gracia, ¿cierto? Y que que todo lo que vimos hoy es un don de Dios. Eso es algo espiritual, eso es algo que le pertenece a Dios y que Él se ha placido en vivificarnos, en hacer que nuestro pensamiento se ilumine para poder entender quién soy, como cuerpo, como iglesia, como hija, como familia en Cristo. ¿Qué puede significar esto? No tengo que hacer absolutamente nada. Ayer veíamos eso con Andrea. No, es que no tengo que hacer nada. O sea, Él lo dio todo, absolutamente todo. Él es la puerta, ¿cierto? Él se dio, Él es mi salvación, Él es el pan. Si yo hablo de comunión, si yo hablo de una cena de celebración, pues Él mismo es el pan y se ofreció para que me pueda alimentar de Él a diario, de poder tener este entendimiento, como lo decía al principio, o sea, ¿cómo es que estoy discerniendo la cena del Señor? Que es mi comida diaria, no la que yo hago mensual o cada tanto, sino es mi alimento diario. ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo lo discierno? ¿Qué puedo percibir allí cada vez que me acerco a las escrituras, entendiendo que lo que estoy comiendo es del reino, de lo espiritual? ¿Cómo debe ser mi vida? O sea, en esa consecuencia espiritual, mi cuerpo, que es lo que estoy tratando de estudiar en Hebreos, esa unidad perfecta, que mi pensamiento no va por un lado, mi voluntad no va por la otra y mis emociones alocadas, sino es un unísono, es una unidad perfecta. Y si van en ese desorden es porque no hay discernimiento. Por eso vienen
esas cosas que se evidencian en el cuerpo. Entonces, pues para nosotros ha sido un deleite, realmente es un manjar poder entender esto. Qué bonito. Me alegra muchísimo. Yo quisiera decirles algo. Cuando usted está aquí y usted mueve esta mano, mueve el pie, hacer esto, no lo puedo hacer sin esto. ¿Sí? El cuerpo, él obedece a la cabeza. Escuche bien lo que estoy diciendo. El cuerpo obedece a la cabeza. ¿Sí? Es la mal usada sumisión de la mujer al varón. Mal entendida. Porque la cabeza que es Cristo, con este cuerpo, es un matrimonio de fe y obediencia. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Pero cuando el cuerpo, esto que hace, muestra la obediencia a esto. Y es una unidad perfecta. Por eso la fe sin obras está muerta. Esta es una historia de un matrimonio, de la fe, lo que yo creo, lo que está aquí, con la obediencia que se manifiesta en el cuerpo. Esto es una cosa grandiosa que no alcanzamos a comprender, que por eso el cuerpo simplemente fue escogido, llamado, introducido para que obedezca a la cabeza. Y es natural. A mi mano no le cuesta un trabajo y no se me niega. Él lo hace. Moverse. No cuesta un trabajo. Jenny, aprovechando tu ejemplo, me acordaba de los casos en los que hay anomalías con respecto a movimientos involuntarios en el cuerpo. Entonces, digamos, no sé, una esquizofrenia o algo así donde el cuerpo empieza a temblar o a hacer un movimiento no involuntario, de manera involuntaria. Y precisamente, si se mira la anatomía física con respecto a ese tipo de sucesos, es porque hay una mala comunicación entre algún miembro del cuerpo que se rompió o se dañó a nivel cerebral, cognitivo, de algún nervio. Entonces, lo importante de una perfecta, constante y alineada comunicación con nuestra cabeza para que el cuerpo funcione bien. Donde hay lo que decía Juan 15, que una rama separadita no servía para nada. Eso se llama dicotomía, ¿cierto? Cuando no hay unidad, no armonizan, no caminan juntos. Y entonces cuando vemos, por eso la invitación que siempre he hecho, y gracias a Dios por los que atendieron a la enseñanza de Hebreos, mirando el tabernáculo se aprende un montón acerca de la unidad y acerca de lo que hizo el Señor Jesús, porque Él fue perfeccionado, fue en la obediencia, ¿sí? Y por eso la iglesia simplemente responde en su actividad a lo que ella le informe, le envíe, le mande esa información. Ella responde. La iglesia responde. Es un matrimonio de fe y obediencia que está graficado, que está hecho de diferentes formas para hacernos entender qué es lo que Dios quiere
de la humanidad y que tuvo que hacer toda esta cantidad de cosas. Por eso tenía que sacar del costado para que tuviera esa naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La de Cristo, un ser que fue perfeccionado y levantado a través de la obediencia, fue enseñado. Por eso la iglesia, ella no actúa como se le dé la gana, no puede.